Mi esposa me engañó con su ex y fue descubierta al incendiar su auto tras enterarse de que él también la engañaba. Un evento que me cambió la vida por completo comenzó cuando recibí una llamada telefónica a la mitad de mi jornada laboral. Mi esposa, de 27 años, y yo, de 33, llevábamos casados 6 años en ese momento y ella había estado buscando trabajo durante un año. Ganaba una pequeña cantidad de dinero haciendo manualidades y vendiéndolas en Etsy. No quería que se sintiera presionada o forzada a conseguir un trabajo que odiara. Ya había pasado por una infancia realmente horrible, así que solo quería motivarla y hacerla sentir segura. Nuestra relación me parecía maravillosa. A veces, ella se deprimía y sabía que era por los dolorosos recuerdos del pasado. Le preguntaba qué tenía en mente al menos una vez al día, pero la mayor parte del tiempo no decía nada. Cuando lo hacía, no era algo con lo que pudiera ayudar o que ya no supiera. Así que, en este día en particular en el trabajo, recibí una llamada del departamento de policía del condado vecino. Estaba confundido, pero escuché mientras me explicaban que no tuvieron más remedio que arrestar a mi esposa ese día. Naturalmente, me volví loco. Le pregunté qué demonios había pasado y qué estaba sucediendo. Dijo que habían recibido varias llamadas sobre una mujer que estaba incendiando un auto en uno de los vecindarios residenciales. Mi primer pensamiento fue que no había manera de que fuera mi esposa, pero él verificó su nombre y número de teléfono y dijo que tenían su auto en su posesión. Me quedé totalmente en shock. Le pregunté si había dado alguna declaración, la razón de estar allí o una explicación, y dijo que hasta el momento ella no había querido hablar con ellos. Le pregunté si le permitieron llamarme, pero en lugar de eso, él me pidió que fuera en persona a hablar con ella. Acepté. Cuando llegué, me hicieron sentar en la sala de entrevistas con ella. Su expresión pasó de estar endurecida y enojada a suave y derrotada. Se cubrió el rostro con las manos. Le pregunté qué demonios había pasado. Necesitaba saberlo porque no podía entenderlo. Ella susurró que no podía decírmelo. Le pregunté por qué y dijo que era porque estábamos siendo grabados y no querría saberlo. Le dije que estaba equivocada, que sí quería saber, y que aparentemente la habían atrapado con las manos en la masa, así que lo único que quedaba era que se explicara. Se sentó revelando su rostro enrojecido y deprimido. Dijo que estaba incendiando el auto de su ex porque él la había engañado. Después de dejar que esto se asimilara un poco, le pregunté cuánto tiempo hacía que había sucedido y por qué buscaba venganza ahora. Ella realmente no quería seguir respondiéndome, pero yo era su esposo, estaba en una estación de policía y sus opciones eran limitadas. Después de respirar mucho y llorar, me dijo que él la había engañado la noche anterior. Dije que, y ella continuó explicándome que había estado viéndolo durante algunos meses mientras yo estaba en el trabajo. No podía creer lo que estaba escuchando. Los policías se iban a divertir mucho viendo cómo se desarrollaba este drama, así que aclaré que ella estaba viendo a su amante a mis espaldas, y cuando descubrió que él la engañó la noche anterior, decidió prenderle fuego a su auto a plena luz del día. Después de escuchar mis palabras, parecía un cascarón vacío de mujer. Le dije que estaba avergonzado de ser su esposo. Ella misma expuso su aventura al perder todo autocontrol o responsabilidad que le quedaba. Le dije que lo nuestro se había acabado y me fui de la estación de policía. Recibí algunas miradas de compasión de algunos oficiales. Mi esposa se volvió loca. Solo puede llamar a personas con el permiso de los policías, así que la siguiente persona a la que llamó fue a su abuela, quien la había criado. Su abuela pensó que era una llamada de estafa y no se ocupó del asunto durante otras 3 semanas, hasta que finalmente fue contactada y pagó la fianza de mi esposa. Para poder pagarla, tuvo que pedir un préstamo. Esto fue solo el comienzo de las consecuencias para mi esposa. Después de salir de la cárcel, intentó llamarme una y otra vez. Después de recibir 15 llamadas en un día, finalmente respondí. Me rogó que la escuchara y que al menos nos encontráramos para tomar un café. Dijo que era lo mínimo que podía hacer después del calvario por el que había pasado, y que nuestros 6 años de relación merecían al menos una oportunidad más para sobrevivir. Me reí, apenas pude reírme. Le dije que nuestra relación de 6 años había terminado, muerta y en el pasado. Solo mantuve esa relación con ella de buena fe, confiando en que nunca iría a mis espaldas y se acostaría con otro hombre. No solo lo hizo, sino que además saltó a la actividad criminal al incendiar su auto. Ella lloraba y sollozaba en el teléfono como si fuera su salvavidas. Le dije que tomó la decisión de traicionarme y que cualquiera debería saber que es solo cuestión de tiempo antes de que la verdad salga a la luz.
Simplemente tuve suerte porque sus acciones idiotas hicieron el trabajo por mí. Le deseé suerte en lo que intentara hacer a continuación con su vida. Mientras decía eso, ella comenzó a gritarme para que no colgara, pero lo hice. Su tía se puso en contacto conmigo 4 meses después. Me preguntó si podía traer un camión para recoger las pertenencias de mi ex. Dije que estaba bien, y luego me explicó que la abuela de mi ex había fallecido y que la casa estaba en ejecución hipotecaria, así que mi ex se mudaba con ella, y finalmente sacaría sus cosas de mi casa. Eso me parecía bien. Me preguntaba cómo estaría, pero no pregunté. Para ese momento, ya estaba saliendo con otra mujer y no quería dar falsas esperanzas al hacer preguntas. 1. Espero que mi historia anime a todos a no engañar a sus parejas. Hay 2 cosas que me ayudaron a superar este calvario. La primera fue hacer ejercicio todos los días. No quería hacerlo, pero me obligué a usar mis músculos hasta sentir el ardor. Me ayudó a liberar la ira acumulada y a cambiar mi actitud para mejor. No me sentía mal conmigo mismo, me sentía positivo y capaz. 2. La segunda cosa que hice fue mostrarme amor y cuidado, haciendo lo que más quería. La mayoría de las veces era escuchar música y bailar. Otras veces era leer, ver televisión, dibujar, tocar música o salir a caminar. Segunda historia. Descubrí que mi esposa infiel había viajado para reunirse con su pareja, así que me presenté en el lugar donde estaban. Mi esposa, de 41 años, y yo, de 46 años, estuvimos casados durante 18 años cuando nuestra vida sexual se quedó sin energía. Tuvimos gemelos que ya eran adultos y estaban asistiendo a la universidad. Cuando se mudaron, pensé que, con seguridad, nuestra vida sexual recibiría un impulso. Lo hizo, pero solo por un mes, ya que tener sexo en cualquier parte de la casa en cualquier momento se volvió aburrido. Leímos en línea que tomar unas vacaciones con amigos, sin tu pareja, es una buena manera de extrañarse y desear más intimidad. Francamente, coquetear también puede ayudar a despertar el deseo que tu pareja tiene por ti. Estaba escéptico sobre esto, pero fue la primera vez en mucho tiempo que vi a mi esposa tan emocionada por hacer algo. Comenzamos a hacer los arreglos para nuestras vacaciones separadas. Por alguna razón, mi esposa y sus amigas decidieron ir a Colorado. En su itinerario estaba el pueblo donde mi esposa creció. Hasta donde yo sabía, mi esposa no había tenido una infancia muy positiva. Me sorprendió que quisiera ir allí y sin mí. Decidí que mis amigos y yo iríamos a Wyoming, siempre quise visitar el Parque Nacional de Yellowstone. Después de comprar los boletos, mi esposa comenzó a enviar muchos mensajes en su teléfono. No quise molestarla, estaba bastante seguro de que solo estaba haciendo arreglos y charlando con las chicas sobre las próximas vacaciones. Le envié mensajes de texto a mis amigos sobre ello, pero claro, nosotros no teníamos tanto que decir. Le pedí a mi esposa una copia de su itinerario y se sorprendió con mi solicitud. Dijo que tendría que editarlo porque había mezclado las fechas en el primer borrador. Una vez que lo corrigió, me dio uno de los impresos. Eran actividades muy de chicas, yoga, compras, yogurt helado, caminatas y restaurantes. Rápidamente, llegamos al tercer día de sus 6 días de vacaciones. La extrañaba mucho. Me estaba divirtiendo, pero de repente 6 días parecían demasiado tiempo. Para empeorar las cosas, mi esposa dejó de responderme. Esto realmente me preocupó. Le conté a mis amigos sobre ello y, por supuesto, me dijeron que solo me relajara y disfrutara mi tiempo en un lugar nuevo. Lo hice por otro día, pero mi esposa estaba respondiendo de manera muy extraña a mis mensajes. Era como si no le importara lo que tenía que decir y solo respondía porque se sentía obligada. Me sentí terrible y estaba preocupado. El itinerario de mi esposa indicaba que su grupo estaría en un restaurante esa noche para cenar, exactamente a 6 horas de donde estaban mis amigos y yo. Comencé a conducir a la 1 de la tarde para llegar a las 7. Cuando llegué, encontré a todas las amigas de mi esposa. Estaban sorprendidas de verme. Les pregunté dónde estaba mi esposa y me dieron la peor noticia de todas, ella las había dejado para encontrarse con alguien más. Me derrumbé en una de las sillas junto a su mesa y ellas me ofrecieron aún más información. Me dijeron que ella había estado en su teléfono hasta esa mañana, cuando se fue antes de que alguien se despertara. Solo les había enviado un mensaje para decir que no volvería hasta tarde. Les pregunté si había dicho algo más sobre con quién se iba a encontrar o a dónde iba. Finalmente, una de sus amigas me dio un pequeño pedazo de papel. Dijo que era por razones de seguridad porque mi esposa no quería ir a ningún lado sin que alguien supiera. Era una dirección.
Esta amiga agregó que mi esposa no quería que le dijera a nadie, especialmente a mí, a dónde iba, y esto solo era si no regresaba a tiempo para el vuelo de regreso. Dado que aparecí inesperadamente y preocupado, esta amiga fue persuadida para decirme la verdad. Le agradecí y corrí hacia mi auto. Ella me alcanzó y me preguntó si podía acompañarme. Acepté, necesitaba a alguien más para equilibrar mi pánico. Su nombre era Jade y me contó sobre su familia, sus hobbies y su trabajo. Fue una gran distracción, pero tan pronto como llegamos a la dirección, volví a preocuparme. Era la casa de alguien. No había autos en la entrada, pero solo eran las 8 de la noche. Poco antes de las 9 de la noche, un auto llegó a la entrada. Un hombre salió del asiento del conductor y mi esposa salió del asiento del pasajero. Salí del auto seguido por Jade y llamé, «Hola, cariño». Ella saltó y se volteó para verme, con la boca abierta y estaba furiosa. Inmediatamente preguntó qué hacía allí y por qué estaba con Jade. Le dije que ella vino conmigo para darme apoyo emocional porque no estaba seguro de lo que iba a encontrar. Miré al hombre, a quien nunca había visto antes, y le pregunté quién era. Con audacia, dijo que era el amigo de toda la vida de mi esposa y su nuevo amante. Le di un puñetazo en la cara. Mi esposa gritó y se acercó a él. Gritó que él no sabía que estábamos casados. Le pregunté de quién era la culpa. Él no lo sabía porque ella no quería que lo supiera. Le pregunté si había planeado todo esto desde el principio y se negó a responderme, incluso teniendo el descaro de decir que no debería estar allí. Miró a Jade y la culpó por ser una chismosa. Intervine y dije que solo me lo dijo porque compartía mi preocupación y que había conducido 6 horas para encontrarla. Este viaje se suponía que debía renovar nuestra intimidad y darle a mi esposa la oportunidad de extrañarme mientras pensaba con cariño en nosotros. Pero, en lugar de eso, usó este tiempo para encontrarse con un hombre de su pasado. Le dije que no era bienvenida en casa y que habíamos terminado. Confié en que se mantendría leal y usaría este tiempo para beneficiar nuestra relación, pero eligió destruirla. No lo podía creer. Después de todo este monólogo, su amante comenzó a maldecir a Jade y a mí, exigiendo que nos fuéramos. La alentó a que entrara a la casa. Ella me miró durante no más de 4 segundos antes de decir que lo sentía y seguirlo adentro. 4 segundos fue todo lo que le tomó a mi esposa dejarme parado en el patio de otro hombre. 4 segundos después de 18 años. Volví al auto con Jade y comenzamos a conducir de regreso al restaurante. Ella se disculpó por todo lo que tuve que pasar. Dijo que quería acompañarme cuando llegara a casa si eso estaba bien y acepté con gratitud. Después de que ella regresó a su auto, comencé el largo viaje de regreso a casa. Llamé a mis hijos gemelos y a mis amigos para contarles lo que estaba pasando. Fueron extremadamente comprensivos y se reunieron a mi lado para brindarme apoyo emocional. 3 semanas después de llegar a casa, Jade me visitaba al menos 2 veces por semana. La apreciaba mucho, tanto como apreciaba a mis hijos y amigos, quienes continuaron llamándome o visitándome para ver cómo estaba. Mis hijos me dijeron que nunca podrían volver a ver a su madre de la misma manera. Se mantenían en contacto con ella por teléfono, pero se dedicaron a sus estudios universitarios y no consideraron cambiar sus vidas para ayudarla de ninguna manera. Uno de los amigos mutuos de mi esposa le contó a Jade que su amante la dejó después de 4 meses por ser demasiado pegajosa. Eso debió dolerle mucho. Estaba acostumbrada a estar casada durante 18 años, no es de extrañar que fuera pegajosa con él. Probablemente quería asegurarse emocionalmente de que había tomado la decisión correcta, pero eso solo hizo que él la dejara. Me preguntaba qué iba a hacer con su vida ahora, pero no me esforcé mucho por averiguarlo. Un año entero después, revisé mi antigua dirección de correo electrónico y descubrí que mi esposa me había estado enviando correos semanales durante todo ese tiempo. Los mensajes iban desde extremadamente enojados conmigo hasta completamente desesperados por una respuesta y amor. Honestamente, me sentí aliviado de no haber encontrado esos mensajes hasta un año después, porque para ese entonces ya estaba involucrado románticamente con Jade y no sentí la tentación de volver con mi esposa después de su infidelidad. Espero que esta historia anime a las personas a no engañar. Espero que anime a las personas que están pasando por una traición a saber que realmente está bien. No es el fin del mundo y la vida continúa. A pesar de que el mundo de mi esposa se vino abajo, aún tenía otra oportunidad de cambiar su forma de ser y convertirse en una mejor mujer.